Muy buenas, ¿qué tal están mis amiguetes ojerosos? Ya sabéis lo que toca hoy, el jugador favorito de tu jugador favorito. En una sección que hacemos semanalmente en directo en Twitch, todos los miércoles a partir de las 7:30 de la tarde hora española, y que luego resubimos aquí en YouTube. ¿Qué hacemos ahí? Pues contamos anécdotas, datos, lo que conocías y a lo mejor lo que no conocías de jugadores específicos, vídeos, fotos, curiosidades, conocer un poquito más en profundidad a los jugadores que vosotros nos vais diciendo. Por lo tanto, si no puedes pasarte en los directos, aquí lo tenéis, a disfrutarlo. Vamos al lío. Comento otra vez de lo que vamos a hacer. Es simplemente una especie de sección que será un directo de 1 hora aproximadamente, un poquito más, hablando de jugadores específicos, ¿vale? Y lo bueno es que el jugador de la semana que viene lo podéis elegir vosotros. Bueno, a priori, ¿os parece bien el primer jugador que va a inaugurar esta sección? Es McGrady, es mi jugador favorito, entre comillas, digamos, es el que me enganchó a la NBA. Y voy a contar eso, vamos a estar hablando un poquito de sus estadísticas, logros, anécdotas curiosas. Y pues luego, bueno, Tracy McGrady. Su nombre completo, Tracy Lamar McGrady Jr. Los apodos, T-Mac, y luego no se ve ahí, pero es The Big Sleep. The Big Sleep es como la gran siesta, digamos, el gran dormido, algo así. Y se le puso este mote porque en los entrenamientos de vídeo, digamos, en las salas de vídeo cuando te ponían, vamos a jugar contra Detroit Pistons, vale, pues suelen jugar con esto, no sé cuántas, había que despertarlo porque se quedaba dormidísimo. Así que el mote le viene al pelo. Un escolta alero, nacido el 24 de mayo de 1979. Jugador diestro, una altura de 2,03 y 95 kilos de peso. ¿Qué se habla de este jugador? Que era, digamos, uno de esos jugadores que vinieron muy pronto a la liga para cómo está ahora mismo. Era uno de esos aleros que a día de hoy podría promediar perfectamente 8 asistencias sin despeinarse, y viendo esos tiros que hacía, esas canastas imposibles que hemos visto meter a lo largo de su trayectoria, ahora con la importancia que se le da a la anotación y con la defensa que ha bajado bastante a su época, sería de locos. Pero bueno, pues esta es la carta de presentación un poco de McGrady. Ahí le vemos con el amigo Vince Carter en su primera época en Toronto, luego su segunda época, que digamos que fue la época de chispa, donde empezó a ser realmente, donde se forjó la leyenda T-Mac, que fue en Orlando, y luego ya cuando se fue a los Rockets, que ahí ya seguía siendo muy bueno, pero empezó su declive para luego acabar en equipos como Detroit, Nueva York y Atlanta, pero muy poco tiempo. Aquí un poquito sus estadísticas, tampoco nos vamos a volver muy locos, ¿vale? Pero destacar así cosas por encima. Sobre todo esa primera frase que tengo ahí puesta, que dijeron de él, que fue un jugador adelantado a su tiempo, un alero capaz de anotar y dirigir el juego, un ejemplar entre el mate y el triple. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué dicen esto? En esta época era un tío que, si no miramos sus 2 primeros años, que sí, son años de 1,5 asistencias, 2,3, pero eso, jugando pues sin ser titular prácticamente, 18 minutos, 22 minutos, pero es que sus promedios, a partir de sus años de All-Star, digamos, eran 4,6, 5,3, 5,5, 5,5, 5,7, 4,8, 6,5. Estos números en asistencias para un alero en esta época, un escolta alero, depende con qué quinteto jugase, y rodeado del equipo que tenía en Orlando, que tampoco era ninguna maravilla, o sea, no era tampoco los Warriors, para mí tiene mucho mérito. No sé vosotros cómo lo veis, pero para mí tiene mucho mérito. Por eso alababan tanto el que tuviese esa capacidad de dirigir o de poder crear con su estatura en un juego que no estaba diseñado para ello, o que era muy raro que un tío de 2,03 subiese el balón, cosa que tú ves ahora mismo a tíos incluso más grandes de 2,03 subir el balón, ¿no? Pero bueno, más cosas que quiero destacar por aquí. A ver dónde estaba. El tema de igual, era un tío, sobre todo veis sus primeros años, o sea, era un tío que era una máquina ofensiva, pero también era muy buen defensor. Sus primeros años, ya cuando empezó, el último año en Toronto, que ya, pues bueno, 79 partidos,
34 partidos de titular, 31 minutos como de media por encuentro, promediar un robo, más de un robo y casi 2 tapones por encuentro, creo que, ojo, no lo puede hacer cualquiera esto, ¿eh? Es más, ¿quién fue? Doc Rivers. Si hay alguien por aquí, por favor, que me corrija, pero Doc Rivers creo que dijo que era como un Scottie Pippen, pero que sabía notar muchísimo más. Y luego ya tuvo que rectificar diciendo, es que no lo puedo comparar con Scottie Pippen porque es mucho más máquina anotadora. En cuanto a esa ofensiva, que hablaré de sus puntos fuertes ahora, no tenía rival. Más cosillas. Bueno, es lo que decía, estos últimos años, Houston, Nueva York, Detroit, Atlanta, falta el último año de NBA, que fue en San Antonio Spurs, que prácticamente no jugó nada, y curiosamente son las únicas finales que ha jugado. Pero vamos, realmente fueron finales que ha jugado, que creo que en todos los playoffs jugó 14 minutos. Era porque Popovich decía, pues venga, vas a jugar un par de partidos y tal. Son esas finales que pierden contra Miami 4-3 los Spurs. Así que nada, otro jugador de estos sin anillo. Seguimos. Vale, más datos y logros sobre todo. Estadounidense, ¿vale? Procedente de Mount Zion Academy HS en North Carolina. Esto es un instituto, o sea, no pasó por la universidad. Ahora hablaremos de ello. Aquí, pues él era amo y señor, digamos, no era muy buen estudiante, era un jugador de baloncesto. Y al final se acabó viendo. Lo draftearon los Raptors en el pick número 9 en 1997. Ganó el jugador más mejorado, 2 veces fue líder de puntos de la NBA, 2 veces en el quinteto ideal de la NBA, que es el primer quinteto de la NBA, 3 veces en el segundo quinteto de la NBA, en el tercero 2 veces, fue 7 veces All-Star y es integrante del Hall of Fame. Los puedes contar, iba a decir con los dedos de la mano, no, pero hay más de 10 en el Hall of Fame, pero creo que ahí solo entran un grupo muy selecto de personas y que este señor esté ahí dice muchas cosas. ¿Cuántas temporadas pasó en la NBA? 16 temporadas. Jugó 9 en playoffs. Sus números, digamos, de promedios de carrera, 19,6 puntos, 5,6 asistencias, 4,4 rebotes, un 43% en tiros de campo y un 34% en tiros de 3. Un poco lo que decíamos, fue uno de los primeros jugadores NBA en saltarse la universidad. Recordemos esa camada de Kobe Bryant, Jermaine O'Neal. No sé si recordáis alguno más que vino antes de este draft de McGrady, que fue en el 97. Por ahí 95-96 ya hubo un par de jugadores que pasaron directamente del high school, digamos, a la NBA, declarándose elegible. Y un poco es eso, mal estudiante, falta de disciplina. ¿Por qué va todo esto? Se saltó a la universidad prácticamente por eso. Era un deportista y la falta de disciplina no es que fuese un rebelde o algo así, sino que en el tema de charlas técnicas, todo ese mundillo centrado de jugador profesional, digamos, no le gustaba. No era un tío, como yo decir, de LeBron, que es un tío que se analiza los partidos, qué tal, qué pam, para nada. O sea, no tenía nada que ver en eso, simplemente se retroalimentaba de su talento. Y bueno, lo de la llegada de Carter a Toronto, que cambió su vida, es porque, bueno, esos primeros años, sobre todo en... ahí se me olvida, se me ha ido. Sobre todo ese primer año, perdón, en Toronto, pues fue duro porque no era tan importante como en principio le habían dicho que iba a ser. En el high school era él y el resto. Y llegó a Toronto y era como, bueno, ahí está, cambió un clima totalmente diferente, como el de Florida por el de Toronto. O sea, el cambio fue muy, muy diferente. Incluso se hablan de que se tiraba horas durmiendo los días de descanso, que simplemente jugaba a la consola y poco más. Tuvo una época rara hasta que el año siguiente llegó Carter. Y lo de Carter, si sabéis qué cosa en común tienen, ¿no? ¿Qué les une a estos dos? North Carolina, su parentesco. Correcto. Pues Carter y McGrady
eran primos lejanos, bueno, que realmente McGrady, por ejemplo, se enteró de casualidad de que eran primos lejanos. Realmente se llevaban muy, muy bien. Hay una anécdota que dice que incluso cuando en un avión o en un autobús no se sentaban juntos, se llamaban por teléfono. Bueno, excedencias de jugadores de baloncesto, pero que estaban muy, muy unidos, uña y carne, pero esa unión se fue un poco, no deteriorando, pero la cosa era que realmente quien tenía protagonismo en Toronto era Vince Carter y McGrady sentía como que tenía ese talento como para tener ese mismo rol. Cuenta las malas lenguas, esto no lo sé seguro, no lo he conseguido ver en ningún medio específicamente, que cuando un día que juega Toronto contra Orlando, que en ese momento el entrenador... Ay, no recuerdo el entrenador de Orlando. Pues bueno, creo que era Doc Rivers, a lo mejor me estoy tirando un triple. Hablo de memoria, ¿eh? Le dice, guardadme un sitio para el año que viene que vuelvo a casa. Recordemos que McGrady es de Florida y quería como jugar en Toronto. Pues evidentemente, al año siguiente, agente libre de Tracy McGrady, firma con Orlando y es cuando se va a Orlando. Por eso digo, buscó el protagonismo en Orlando. Lo que pretendían era juntarlo con Hill, hacer una dupla ahí ganadora, pero Hill se lesionó y al final pues no llegó a gran cosa esa dupla, porque prácticamente no jugaron, pero ¿quién llegó a ser, quién llegó a algo, quién llegó a buen puerto? McGrady, que fue donde se desató. Voy a recordar las estadísticas suyas de ese año. Vemos aquí el 2001 llega a Orlando, ya juega todos los partidos como titular con una media de minutos de 40 minutos, anotando 26 puntos por partido y siendo All-Star ya desde ese año prácticamente hasta el 2007. O sea, esos 7 años de All-Star vienen a raíz de ese cambio buscando protagonismo a Orlando y tanto. Es que pasa de intentar 13 tiros a 22. Sus porcentajes, por ejemplo, en tiros de campo siguen siendo parecidos. En el triple mejora bastante. ¿Qué más tenemos por aquí? Rebotes también más implicado en el rebote. Las asistencias es cuando empieza ya a subir esa media. Ya se está convirtiendo realmente en ese jugador All-Star que todos recordamos, yo creo. Y a partir de aquí, prácticamente todas las estadísticas son muy, muy parecidas e igual de buenas. Estos 2 años, que son los de temporada 2003, 2002, 2003, 2003, 2004, son los que se convierten en el máximo anotador de la liga con 32 y 28 puntos por encuentro. ¿Seguimos hablando de nuestro amigo Mac? ¿T-Mac o qué? El número 1, ahí lo pone. A mí me sorprendió, por un lado y por otro, cuando me enteré hace tiempo, de que el número 1 lo llevaba por Penny Hardaway. No olvidemos que, bueno, por aquel momento Hardaway jugaba en Orlando, era su referente, era su jugador favorito, digamos, y por eso Tracy McGrady ha llevado siempre el número 1 siempre que ha podido, porque creo que en Atlanta tuvo que llevar en Atlanta y Nueva York tuvo que llevar el 3, si no recuerdo mal. Esto quiero que a ver si estáis de acuerdo conmigo o no. Sus mayores virtudes, la versatilidad en el tiro. ¿Por qué? Esas canastas de 2 puntos en suspensión desde lejos, que eran casi triples, esos triples que empezó ya a tirar, que empezaron sobre todo a desarrollarle en Houston, casualidad o no, tiros, triples largos incluso, y que eran indefendibles, que la defensa de los 2000, yo recuerdo una defensa bastante más dura que la que hay ahora mismo, y aún así era un tío que era capaz de anotar con muchísima facilidad, pero no tiros abiertos, que también, pero sobre todo esos tiros difíciles, bien defendidos, con un tío encima, esos tiros los sacaba demasiado bien, y yo creo que es por una de las cosas que más se le recuerdan. Y su primer paso, ese primer paso que te hacía dudar si iba a penetrar la canasta, iba a hacer un mate que se daban también muy bien, iba a dar ese primer paso para tirar uno de media distancia, ese primer paso para darle hacia atrás, luego tirar. Ese primer paso yo creo que es de los más brutos y efectivos que he visto en la NBA. El mini punto de hoy se lo ha llevado nuestro amigo TWNAF, porque la pregunta era que qué leyenda de la NBA dijo que Tracy McGrady era el jugador más difícil de defender.
Y eso lo dijo Kobe Bryant. Kobe Bryant, sobre todo en sus primeros años, bueno, a lo largo de su carrera en general, ha sido un tío que cuando se ponía a defender en serio era un maldito perro de presa. Y para que un jugador como Kobe Bryant diga eso de otro, creo que es para tenerlo muy en cuenta. Luego, otro datillo por aquí de estos que fue, pues bueno, cuando las excentricidades de los jugadores de Tracy McGrady, no sé si hubo alguien antes, pero es que lo he leído en varios medios, que fue el primer jugador en tener un jet privado y que directamente si tenía que viajar de Houston a Nueva York, pues se podía ir en avión con el resto de sus compañeros, pero él prefería cogerse su jet privado e irse por su cuenta. Pero bueno, no sé, excentricidades de jugadores, son datillos, son cosas anecdóticas que dices, pues bueno, pues os las traigo, espero que os molen. Luego, es que este punto se puede decir y creo que ya todos sabemos lo hemos visto alguna vez, en algún highlight, nos lo ha recomendado un amigo, o siempre es Tracy McGrady y te vas a cortar de esos 13 puntos en 33,5 segundos. Pero es que no se queda ahí la cosa. Remonta un partido para ganar a los San Antonio Spurs. Que ya simplemente por esto yo creo que se merece el Hall of Fame, de verdad. O sea, el Hall of Fame. Bueno, para mí, a ver, no, sí, pero es de locos, es de locos. Vamos a ver ese vídeo. Bueno, vamos a comentar la última y vemos ese vídeo. Luego nos quedamos charlando de lo que os apetezca. No sé si lo sabíais, pero los Bulls intentaron draftearlo. Os pongo un poco en situación. Primera retirada de Michael Jordan, se retira para jugar al béisbol y demás. Y la franquicia, pues bueno, quería como buscar un jugador talentoso que continuase con el legado de Jordan, un poco dentro de la plantilla que tenían ya formada, sin Jordan, evidentemente. Y lo que hicieron los Bulls fue ofrecer a Pippen, a los Vancouver Grizzlies por aquel momento, los más veteranos por aquí, recordádmelo, pero en el 96-97 aún eran Vancouver Grizzlies, ofrecieron a Pippen a cambio del pick número 4 del draft de 1997. Y ese traspaso fue vetado, entre comillas, por Jordan. Bueno, luego ya cuando volvió Jordan, o sea, de la primera retirada de Jordan al 97 hay un trecho. Luego ese mismo año lo que querían era draftear a Tracy McGrady. No se drafteó porque Jordan quería jugar con Pippen y al final ese año los Bulls acaban ganando el anillo. Pero ¿qué hubiese sido de unos Bulls con Jordan y McGrady, sí, en sus primeros años y demás, pero realmente McGrady hubiese sido como hubiese sido capaz de continuar el legado de Michael Jordan en un equipo competitivo como eran esos Bulls? Sí, no. Lo que pasó es eso. Intentaron que cambiar eso, pero sobre todo para buscar un recambio de un futuro por Michael Jordan, porque esos años, Jordan ya tenía 34 años y lo que querían es que McGrady estuviese allí unos años para luego explotar cuando se retirase o para cuando no fuese, para cuando Michael ya no pudiese continuar con su digamos, su forma y la manera de ganar partidos, ¿no? Lo que había leído por aquí era directamente eso. Michael Jordan llamó y echó abajo el acuerdo, porque estaba el traspaso prácticamente hecho. O sea, a mí de verdad me hubiese gustado ver a McGrady directamente en un equipo competitivo para ver hasta dónde podría haber llegado, porque sí que es cierto que estas declaraciones son un poco ventajistas, que es cierto que McGrady ha sido un muy buen jugador, pero cuando se retiró en los últimos años le decían, oye, ¿crees que has sido un buen jugador? O preguntándole por su carrera, por lo que haya sido. Dice, bueno, no he tenido la suerte de contar con un equipo que me haga ganar anillo, pero nadie puede, o sea, pero puedo afirmar que soy un jugador Hall of Fame. Sí, le puedes echarle la culpa a que no has tenido equipo, le puedes echar la culpa a mil cosas. Sea suerte, sea estar en el momento exacto, en el punto exacto, pero no es una justificación, yo creo. Espero que os haya gustado este resumen de lo que fue
el directo de más de una hora en Twitch. Si nos puedes acompañar el miércoles que viene en directo, a partir de las 7:30 hora española, volveremos a estar ahí. Y no te olvides seguirnos en todas las redes sociales, dar el botón de like y al de suscribirse. Muchas gracias, nos vemos. Chao.